Presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos, disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Mi participación en este módulo de este máster se centró en hablar un poco de la teoría de lo que es el control biológico de plagas y enfermedades. Un poco la idea es transmitirle a los estudiantes los conceptos claves para que luego ya se puedan aplicar en cada sitio específico. Lo importante aquí es que no hay una receta única para el control de plagas, son organismos complejos. En un cultivo se establecen muchas interacciones entre la planta cultivada, las plagas, los enemigos naturales de las plagas, incluso la flora acompañante que hay allí, y es conveniente conocer cómo funciona ese ecosistema para intentar manejarlo de forma inteligente, es decir, aprovecharnos de esas interacciones para reducir las poblaciones de plagas y que haya menos problemas. Al final de todo lo que se trata es de evitar el uso de insecticidas químicos, por ejemplo. Si podemos controlar las plagas manejando los enemigos naturales, por ejemplo, si podemos introducir determinada flora que sirve de refugio para esos parásitos, parasitoides o depredadores de las plagas, pues es una ayuda. La idea de fondo es que no vamos a erradicar una plaga, no se trata de erradicarlo del sitio porque va a ser muy difícil, pero sí podemos mantenerlo en unos niveles de población que causen muy poco daño, es decir, un daño que podamos tolerar y que en cualquier caso es menor que el coste que nos llevaría dar un tratamiento, por ejemplo. Y como te decía, si es una plaga nueva que entre, se detecta un primer foco, ahí sí podríamos intentar establecer unas medidas drásticas, una actuación de emergencia para evitar que esa plaga nueva se disperse más. Pero una vez que ya está introducida en un territorio va a ser muy difícil erradicarla. Entonces tendremos que buscar esas alternativas para mantener las poblaciones a unos niveles tolerables. Y ahí es manejar todo el sistema. Hay que pensar en el cultivo agrícola casi como un ecosistema. Es un ecosistema muy particular. Se habla de agroecología, precisamente por eso, pero es verdad que hay unas interacciones que muchas veces las conocemos parte, o hay veces que ni siquiera sabemos o somos conscientes de que eso está ocurriendo ahí. Pero lo que está claro es que hay que ver el cultivo en conjunto y partir de que estamos utilizando muchas veces variedades que no son del lugar, que son introducidas porque son más productivas, las forzamos a un crecimiento para que den un alto rendimiento. Claro, si no están bien adaptadas, ese crecimiento acelerado a veces incluso hace que pierdan sus mecanismos naturales de defensa, que sean más sensibles a patógenos, más susceptibles de plagas, etc. Por lo tanto, esa idea de ecosistema yo creo que hay que mantenerla de fondo, ¿no? Bueno, se están haciendo muchos estudios, se están haciendo muchos trabajos y sobre todo tenemos una ventaja y es que tenemos un cuerpo técnico en el campo mucho mayor que el que había, por ejemplo, hace 20 años. Muchos estudiantes de agrónomos, por ejemplo, que han salido de las facultades, se han incorporado al campo y están asesorando a los agricultores. Y yo siempre les digo a los agricultores de que lo primero es buscar ese asesoramiento cualificado, esa gente que tiene conocimiento, ha hecho, y además tiene conocimientos prácticos, de estar todo el día en el campo, de conocer las interacciones y sobre todo que conocen las condiciones de un lugar específico. Es decir, no es lo mismo aquí los llanos, que puede ser Punta Llana o que puede ser la laguna en Tenerife, es decir, cada lugar tiene sus peculiaridades. Y hombre, yo conozco digamos que la teoría de todo esto, pero luego cuando vamos a un sitio concreto, el técnico, las personas que están trabajando en ese lugar son los que mejor conocen ese cultivo, las condiciones que se dan en ese sitio, qué tipo de plantas se pueden incorporar o intercalar, qué rotación de cultivos apropiada para esa zona. Yo creo que ahí es fundamental, por un lado, el conocimiento tradicional que tienen nuestros agricultores, que eso hay que rescatarlo, no se puede perder, y por otro lado, complementarlo con el conocimiento de estos técnicos que están sobre el terreno. Y desde la ciencia podemos ayudar cuando hay algún problema, cuando se quiere estudiar alguna relación, pero realmente yo creo que el trabajo importante lo están haciendo, por un lado, los agricultores que están introduciéndose en esta vía de manejo ecológico y sobre todo los técnicos de campo,
Vamos a ver, la ciencia en este caso es fundamental. O sea, nosotros lo que tratamos es darle herramientas a esos agricultores y a esos técnicos para que resuelvan un problema. Yo lo que planteo es que nosotros generamos una herramienta y luego hay que adaptarla a cada sitio. No hay recetas universales en esto. Tiene que ser, por ejemplo, en el caso de las interacciones, pues encontramos que una planta repele a un insecto. Nosotros podemos saber por qué compuestos químicos son los responsables de esa repelencia, por ejemplo. Y luego esos tres conocimientos se los traspasamos a los técnicos y ellos son los que van a diseñar el uso de esas plantas atrayentes o repelentes para integrarlo en un cultivo. Ellos conocen el cultivo, a veces podemos hacer asociaciones, otras veces no es conveniente, pero esa parte es lo que yo digo que ellos son importantes y nosotros desde la ciencia es darles esa herramienta. Claro, el problema de la ciencia es el de siempre. Nosotros tenemos que tener una financiación para hacer estos trabajos. Esos trabajos, la investigación es cara. Y también es verdad que la investigación da resultados al medio o largo plazo. Es decir, muchas veces nos piden resolver un problema de hoy para mañana y eso no ocurre. Es por la propia dinámica de las convocatorias, de los proyectos también y todos los trámites administrativos que llevan asociados. Vamos a ver, estamos hablando normalmente de dinero público y el dinero público hay que manejarlo con cuidado y hay que justificarlo muy bien. El problema muchas veces surge cuando tenemos financiación para la investigación y no va acompañada a lo mejor de una parte de financiación para una parte administrativa, por decirlo. Que cada vez es más frecuente ya en los proyectos incorporar esa partida para tener un apoyo en la gestión administrativa del proyecto, porque eso nos consume mucho tiempo. Pero hay que hacerlo. Obviamente, lo que decía antes, es un dinero público que hay que justificar al final. Lo que pasa es que muchas veces tenemos unos requisitos muy estrictos en ese sentido. Entonces, a veces estamos más preocupados de que la factura esté con todos los detalles, que no falte ninguna información para que no se rechace. El dinero que retorna, el retorno económico, es mucho mayor que cualquier otra actividad. ¿Qué luego ocurre? Que a lo mejor de 10 investigaciones, una tiene un resultado que va a generar recursos. Pero eso es suficiente para compensar los otros. Y esto los americanos, por ejemplo, lo tienen muy claro. Es decir, ellos muchas veces hablan de inversión de riesgo. Saben que financian investigaciones con la esperanza de que alguna de ellas, por ejemplo, acabe en una patente o acabe en un desarrollo tecnológico, que eso le va a compensar lo otro. Nosotros, en ese sentido, siempre vamos un poco más atrás, pero también es verdad que cuando se miran los rankings, por ejemplo, de producción científica, España creo que estaba en el puesto número 10 o el número 11 a nivel mundial, que es bastante alto. Y lo que no entiende muchas veces en el extranjero es que con la inversión que hace España, a nivel de Estado en general, y las comunidades igual, se tenga esa alta producción científica. Cuando comparamos los presupuestos de investigación, salimos muy desfavorecidos. ¿Vale? ¿Por qué es así? Pues a lo mejor es por una tradición que llevamos arrastrando en España de no darle importancia a la ciencia. Nos acordamos la ciencia cuando surgen problemas, como ha habido ahora con lo del COVID, o situaciones puntuales que todo el mundo dice, no, la ciencia, pero cuando pasan esos momentos se olvida y volvemos a lo de siempre. Y tenemos un sistema bastante engorroso con eso. Y la carrera investigadora en España, pues, a ver, es la que es. Y lo que tú decías, muchos chicos que se estudian aquí, que se forman bien, y cada vez tenemos gente más preparada. Tienen oportunidades fuera y se van. Claro, fuera lo que están deseando es que lleguen, porque es lo que tú decías, se han ahorrado toda la parte, los años de formación y le estamos dando mano de obra especializada que ellos aprovechen. Claro, luego muchas de estas personas que quieren retornar a España es complicado. Es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de la universidad, las plazas están contadas, hemos ido perdiendo un volumen de profesorado importante con el tiempo, la reposición ha ido muy lenta y ahora mismo investigar es un tema de vocación, ¿no? Bueno, el tema de las trampas de picudo fue un trabajo que hicimos ya hace algunos años por el problema que hay del control del picudo, ¿no? Que es conocido por todos. Y bueno, en aquella época lo que conseguimos fue diseñar una trampa nueva que resolvía algunos de los problemas que tenían los modelos que estaban en el mercado y facilitan la gestión o el manejo de esta plaga, ¿no? Está basado en feromonas de agregación y el caso del rabo de gato, que es un proyecto que está financiado por la Consejería de Cambio Climático, que estamos desarrollando en este momento, finalizará a finales de este año, y es abordar el manejo de una planta invasora como es el rabo de gato con una idea diferente. Es decir, se observaba en el campo que hay zonas que están más debilitadas, zonas que estaban muriendo, y pensamos que podía haber algún patógeno
que llamamos patógeno facultativo, es decir, que actúa cuando la planta está debilitada. El refrán aquel de que a perro flaco todos son pulgas. Bueno, patógenos virulentos los descartamos porque si los hubiera ya se vería. Vale. Y aquí tenemos el ejemplo del Barranco de las Angustias, esos riscos están plagados. Pero es verdad que podría a lo mejor haber ese tipo de patógenos. Entonces empezamos un trabajo de investigación buscando qué hongos están sobre estas plantas enfermas de forma natural. De esos hongos, si alguno de ellos, cuando los cultivamos en laboratorio, inoculamos sobre plantas de rabo de gato, le causan algún daño. Y lo que hemos encontrado ahora es que cuando combinamos un producto que hace que la planta se debilite con luego la aplicación de estos hongos, el porcentaje de inflorescencias que resultan afectadas pasa del 50%. De forma natural encontramos que hay un 10% más o menos de inflorescencias con ciertas afecciones, es lo normal en cualquier población, que hay individuos que estén contaminados y otros que no. Eso por sí mismo no funciona como control, pero si conseguimos aumentar a los porcentajes que estamos hablando, pues puede haber una nueva herramienta que no va a resolver el problema del rabo de gato por sí misma, pero sí puede ayudar si se incorpora en una estrategia de manejo diferente. Ahora mismo se está trabajando a nivel de los cabildos también, con los que colaboramos estrechamente, en manejo que llamamos tradicional del rabo de gato. Y si en esa estrategia podemos incluir, pues a lo mejor la aplicación de este tipo de patógenos facultativos, pues podría ser una ayuda. Aquí lo que pasa es que nos encontramos con una situación que hemos encontrado 2 hongos en Gran Canaria. De esos 2, uno también está en Tenerife, con lo cual esa especie la podemos utilizar en las 2 islas. El que es exclusivo de Gran Canaria posiblemente esté en las otras, pero hasta que no confirmamos que esté, no queremos trasladarlo, un tema de precaución simplemente. Y en el caso de La Palma, de los que hemos encontrado aquí, no hemos comprobado que sean patógenos. Con lo cual, la situación es diferente en cada isla. Pero bueno, si lo que queremos evaluar, que es lo que se está haciendo ahora con pruebas de campo, es hasta qué punto, cuando aplicamos estos hongos, la población de rabo de gato disminuye. O si no disminuye, porque son plantas que van a quedar allí, no se exterminan, que la capacidad de producir semillas disminuye. Y si conseguimos que no produzcan tantas semillas, pues conseguimos que no se disperse tanto. Entonces, es como un control biológico de esta planta invasora. Y si lo pensamos bien, de mi caso, que siempre he estado buscando la manera de proteger a las plantas, está a la lectura contraria. Es ver cómo podemos, aprovechando el conocimiento que generamos con la investigación, darle un empujoncito. Y si, bueno, pues, ahora estamos en la fase final y se están evaluando los resultados. Digo, esto que te estoy contando es todavía una cosa provisional, son los primeros análisis, estamos viendo por ahí. También nos hemos visto que estamos haciendo un estudio de secuenciación masiva de todo lo que hay de hongos sobre el rabo de gato. Hemos muestreado aproximadamente 60 localidades en Tenerife, 13 aquí en La Palma, poblaciones que están sintomáticas y poblaciones aparentemente sanas, y lo que hemos encontrado en un primer paso es que en las poblaciones de rabo de gato que son sintomáticas, el número de especies de hongos presentes es casi el doble que en la sana. Claro, es una consecuencia de que la planta esté debilitada, tejidos enfermos, muertos, se introducen saprófitos, o es al revés, el aumento, ese número mayor, más elevado de especies de hongo causa. Eso es lo que estamos intentando aclarar todavía, pero estamos hablando de millones de secuencias y el análisis de eso llevará. Sin embargo, hay sitios donde lo hemos encontrado a 700, 800, 900 metros. Luego, depende de la zona, es decir, es que el tema de Canarias es que tenemos muchos microclimas. Y luego también el comportamiento del rabo de gato es curioso. Normalmente se nos va a instalar en zonas de suelos degradados, suelos alterados. Es muy frecuente verlo por la orilla de las carreteras, muy verde, pero 3 metros más allá no está. Entonces, el caso de aquí de este barranco, esas laderas están totalmente llenas. En otros casos, el Risco de la Concepción, por ejemplo, está lleno. Se instala en sitios que apenas hay suelo. Las giretas estas del asfalto del piche y los ves creciendo. Y tal vez uno de los factores sea la disponibilidad de agua. Con lo cual, y bueno, y si conseguimos integrar estas herramientas nuevas con los manejos tradicionales que se hace de él, e incluso la repoblación de esos terrenos con plantas autóctonas propias del lugar,
que cubran esa zona, pues igual, porque hemos encontrado también 2 plantas que tienen compuestos alelopáticos, es decir, cuando hacemos los extractos acuosos en laboratorio inhiben completamente la germinación de semillas de rabo de gato, que son las artemisias y el balo, por ejemplo, en Tenerife. Bueno, pues en un programa de recuperación de ese territorio se podrían introducir. Obviamente en campo no van a funcionar tan espectacular como es un laboratorio, porque las condiciones del suelo son las que son y ahí se degradan los compuestos más rápido, pero es lo de siempre, no se trata de una medida única, sino de ir coordinando, compaginando distintas medidas y que cada una vaya aportando una ayuda para ese control. Es que además es una planta que ni a los conejos les gusta, porque lo que se está planteando también es que la herbivoría, es decir, el conejo se come las otras plantas, pero los renuevos de las plántulas de rabo de gato quedan y acaban ocupando ese territorio, con lo cual el uso que se le puede dar a esta planta, a lo mejor para compost, no lo sé, esto ya habría que estudiarlo, pero ahora mismo la situación es que no se puede trasladar para evitar dispersar semillas y cosas de este tipo. A lo mejor en el futuro se podría plantear otro tipo de manejo, ¿no? Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Nadie dijo que fuera fácil seguir ahí, marcando el ritmo, revolucionando. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en caja7.com. Entonces, mi nombre es Federico Laich, soy ingeniero agrónomo. Después hice el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de León y me especialicé ahí en microorganismos, sobre todo en ingeniería genética de hongos filamentosos. Fusarium es un hongo filamentoso, se distribuye en todo el mundo y existen muchas especies dentro del género Fusarium. Entre ellas conocemos a Fusarium oxysporum, que es un patógeno de plantas que afecta a diferentes especies vegetales. De ahí entonces que se han desarrollado divisiones, que es lo que conocemos como formas especiales. La forma especial, por ejemplo, Lycopersicii, afecta al tomate y es un patógeno muy importante en el cultivo. Y la forma especial cubense es específica de la platanera, o sea, solamente afecta al plátano. También tenemos la forma especial canariensis, que aquí es muy importante, porque afecta justamente a las palmeras canarias, que últimamente hemos visto, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, mucha incidencia de esta enfermedad. En el caso del plátano, es una enfermedad muy importante. Dentro de la Fusarium oxysporum, la forma especial cubense, se diferencian diferentes razas. Eso es importante tener en cuenta que el patógeno puede afectar a distintas variedades del cultivo con distinta intensidad y en función de esa característica, los seres humanos y los que estudiamos esto hemos dividido al hongo en 4 razas diferentes. La raza 1 y la raza 2, que afectaba a las plataneras que se cultivaban antiguamente, que fue muy importante a principios del siglo pasado, y posteriormente, cuando ya se ha hecho un cambio hacia las variedades del grupo del Cavendish, aparecen o se describe inicialmente la raza tropical 4, que es la más peligrosa de todas. Inicia las primeras determinaciones, las primeras descripciones de esta raza tropical 4 datan más o menos del año 67 en Taiwán y después se distribuye en el resto del continente oceánico.
Llega a Sudamérica aproximadamente en el año 2020, hay un brote muy importante en Colombia que hace saltar todas las alarmas, fue eso devastador para el país. Después ya en 2022 se describe por primera vez en Perú y en el 2023 entonces ya es descrita la enfermedad también en Venezuela. Nosotros desde aquí, en Canarias, estamos estudiando esta enfermedad ya intensamente hace 3 años. Anteriormente la estudió muy en detalle el doctor Julio Hernández, desde el siglo pasado, de los años 80, 90 y a principios de los 2000. Pero data la enfermedad en Canarias aproximadamente desde el año 20-30 del siglo pasado, o sea, 1920-1930, se describen los primeros brotes aquí en Canarias en el Valle de la Orotava. Después hasta el año 70 no hay otra descripción, más o menos aparece ahí entonces en esa década en Gran Canaria y otra vez en Tenerife, y después ya cuando viene Julio sí hace un relevamiento muy importante sobre todo en Tenerife. En ese momento Julio detecta que la raza que hay aquí, por suerte no es la tropical 4, sino que es una variante que es la subtropical 4, que afecta a la mayoría de los cultivos que tenemos aquí. Nosotros hemos trabajado en los últimos 3 años junto a los proyectos MAC, del Fruit MAC, el 40Agri y también a los proyectos de la Consejería, los CAIA, que se conocen ahora, que también ha aportado mucha financiación, y gracias a eso junto con los cabildos insulares, en este caso en Tenerife con el Cabildo Insular Tenerife, y con el resto de los cabildos de las otras islas, junto también con GMR y por supuesto con COPLACA, hemos llevado a cabo un relevamiento de las distintas parcelas para poder ver cuál es la incidencia de la enfermedad hoy en día en Canarias y si realmente lo único que tenemos es la raza subtropical 4. La ventaja que tenemos actualmente es que podemos hacer todos estos análisis a través de métodos moleculares, por lo tanto hay diseñados cebadores que se hibridan específicamente en zonas del genoma que son específicas de cada una de las razas, y por lo tanto podemos determinar fácilmente cuál es la raza que tenemos actualmente en nuestros suelos y en nuestras plantaciones. Fusarium oxysporum, la forma especial cubense, es un hongo del suelo. El hábitat natural del hongo es el suelo, por lo tanto tenemos que tener eso muy en claro porque es la vía de entrada del patógeno a la planta. El patógeno en el suelo puede estar en forma de esporas o en forma de hifas. Si está en forma de esporas, que en el caso de Fusarium tiene 3 tipos de esporas diferentes, que son las macroconidios, los microconidios y las clamidosporas. Las clamidosporas son de resistencia, por lo tanto pueden mantenerse activas, vivas durante 30 años en el suelo, o sea que es muy longevo, es muy resistente, y a través de esas esporas o de pequeños filamentos que forma, que son las hifas del hongo, penetra a la raíz y ahí asciende a la planta por los vasos cilimáticos. Por lo tanto, entonces, el primer síntoma de la enfermedad lo vamos a ver generalmente en las hojas más adultas, las inferiores, y posteriormente, si la enfermedad avanza, afecta en hojas superiores más nuevas. Inclusive en muchos casos se puede producir un resquebrajamiento del tallo, del pseudotallo, y eso se ve una abertura, y lo normal es que la planta, si sigue muy afectada por el hongo, la planta muere y ni siquiera puede producir una piña, aunque eso es variable. Hemos visto que lo normal, por ejemplo, en Tenerife, una planta muy afectada no produce piña, sin embargo, en otras islas, por ejemplo, en La Palma, en La Gomera o en El Hierro, muchas veces una planta con bastante afección del patógeno es capaz de producir una pequeña piña. Pero eso depende un poco de las condiciones de la planta y del cultivo. Lo que hay que tener en cuenta, entonces, repito, es que el hongo entra por el suelo. Por lo tanto, las condiciones del suelo son fundamentales para que la enfermedad se desarrolle o no. Un suelo que está anegado, que tiene mala respiración, que tiene mala oxigenación,
que tiene exceso de agua y está compactado, es muy propicio para que la enfermedad se desarrolle. Un suelo bien aireado, con un buen contenido de materia orgánica, una cantidad de agua adecuada, lo más cercano a la capacidad de campo, evitamos de que el hongo tenga las condiciones para que pueda penetrar a través de la raíz. En definitiva, una raíz estresada, una raíz que no se desarrolla correctamente, es una raíz que está mucho más propensa a la enfermedad que una raíz que está desarrollada de forma normal o de forma sana. Entonces es muy importante tener en cuenta que tenemos que tener un suelo con un buen contenido de materia orgánica. La materia orgánica tenemos que tener en cuenta que es vida del suelo, o sea, aporta microorganismos, y todos los microorganismos que puedan estar en la materia orgánica son potenciales biocontroladores del hongo fitopatógeno, es decir, que hay una lucha biológica en el suelo que tenemos que favorecerla para que el hongo esté reprimido y entonces no penetre en las plantas. Generalmente, un suelo, casi la mayoría de los suelos contienen fusarium. Por lo general, si hacemos si tomamos una muestra del suelo y analizamos el contenido de fusarium en esos suelos, no vamos a encontrar una diferencia muy grande entre la cantidad de fusarium que tiene un suelo donde las plantas no están enfermas con respecto a la cantidad de fusarium que tiene un suelo donde las plantas están enfermas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el inóculo del patógeno en el suelo es bastante estable. Puede haber un poco más de inóculo en un lugar donde las plantas están muy afectadas. ¿Por qué? Porque dejamos que el ciclo del hongo se complete, pero no es una diferencia muy significativa. Por lo tanto, que el hongo penetre o no a la planta depende del estado sanitario de la planta, o sea, depende del estado fisiológico y nutritivo de esa planta. Insisto, un suelo bien aireado, con un buen aporte de materia orgánica, con vida, o sea que hay muchos microorganismos en el suelo potencialmente biocontroladores, nos favorece a que la planta no esté enferma. Una de las formas importante para evitar la distribución de esta enfermedad, si por ejemplo tenemos una parcela con muy pocas plantas afectadas, que eso es lo normal que generalmente encontramos en Canarias, sobre todo en Tenerife o en Gran Canaria, el nivel de plantas afectadas, mejor dicho, el nivel de parcelas afectadas, por suerte en Canarias es bajo, está alrededor del 20%, y la mayoría de esas fincas que están afectadas, la severidad de la enfermedad es baja, o sea, lo que quiero decir es que hay pocas plantas afectadas, solamente es esporádico o es parcelas muy puntuales, es en el caso de que encontramos severidades muy altas, ya con un 60 o un 40% de las plantas afectadas, pero eso por suerte no es lo habitual de verlo aquí. Y es una característica justamente de la raza subtropical 4 que no es muy agresiva. En realidad la enfermedad aquí hoy por hoy no es un problema, pero sí potencialmente lo puede ser. Jugamos con un hándicap en contra con respecto al control de la enfermedad, que es que la platanera es un monocultivo y por lo tanto no hay nada que le venga mejor a un patógeno no tener rotaciones, como podemos hacer en otros casos, en otros cultivos. Por lo tanto, como tenemos continuamente platanera sobre platanera, el ciclo de la enfermedad del hongo se cumple sin ningún inconveniente. Una forma de prevenir que a partir de las plantas afectadas se disperse la enfermedad hacia el resto de la parcela es desinfectar muy bien todas las herramientas que uno utiliza para trabajar sobre las plantas que están afectadas. Tenemos que pensar que la podona, la cuchilla que utilicemos, una barreta, cualquier herramienta que utilizamos para tratar las plantas enfermas quedará contaminada con el patógeno, queda contaminada con esporas, con microconidios, con macroconidios, con clamidosporas, con restos vegetales afectados. Si después esas herramientas las utilizamos para trabajarlas sobre plantas sanas, estaremos contaminando sin ninguna duda las plantas sanas con el patógeno. Por lo tanto, importantísimo es desinfectar todas las herramientas que utilicemos cuando estamos ante una planta que tiene síntomas o sospechamos que puede tener mal de Panamá. Lo ideal inclusive es cercar el área donde están las plantas afectadas
o los rodales afectados, e inclusive cambiarnos la ropa, el calzado. También es una forma de dispersar el hongo. Nosotros en la suela de los zapatos, en las botas, llevamos tierra. En esa tierra hay inóculo del patógeno. Puede haber una concentración mucho más alta en la zona donde está la planta afectada con respecto a las plantas no afectadas, por lo tanto estaremos transmitiendo una cantidad de inóculo importante. La ropa también, tocamos las hojas con las camisetas o con lo que tengamos, el abrigo, la gorra, tocamos las hojas que están afectadas, en esas hojas también hay esporas, también estaremos trasladando el hongo de un lado para el otro. Por lo tanto, es importante, si tenemos una zona concreta de la parcela afectada, tendríamos que delimitarla muy bien y no intercambiar ni compartir ningún tipo de herramienta, e inclusive nos tendríamos que cambiar por lo menos el calzado y también la ropa para poder trabajar después en los sitios donde vamos a trabajar en el resto de la parcela que no tiene problemas de mal de Panamá. De ninguna manera tendríamos que compartir, por lo tanto, entonces material vegetal con los vecinos ni entre islas, eso sería mucho más grave aún. Si bien hemos detectado que la raza subtropical 4 es la única que está en todas las islas en Canarias y aparentemente no hay variantes entre islas, pero no hay variantes a nivel de raza. Sí podría haber variantes a nivel de genotipo dentro de la raza. Por lo tanto, no debemos compartir bajo ningún punto de vista material vegetal entre fincas y mucho menos entre islas. Eso es una de las maneras que tenemos para controlar el hongo. Una vez que tenemos el hongo instalado en la parcela o en una zona de la parcela o en unos lugares, hay que controlar muy bien el riego. Generalmente los problemas vienen por una saturación de agua. Por lo tanto, entonces, conviene bajar el nivel de riego. Si tenemos una línea de riego, ya sea de gotero o de microaspersión, y no podemos hacer eso en una zona de la finca, pues bueno, tenemos que tratar de evitar de tapar, por ejemplo, microgoteros uno por medio, o sea, bajar la dosis de riego a la mitad. Esa sería una de las alternativas, pero de alguna manera tenemos que bajar la cantidad de agua. Y por el otro lado tenemos que mejorar también la aireación del suelo. Por lo tanto, hay que hacer algún tipo de laboreo sin entrar con un arado rotativo, que sería destruir totalmente la estructura del suelo y tampoco es bueno porque a la larga va a provocar también compactación. Pero sí tenemos que mejorar la infiltración del agua, tenemos que mejorar la aireación del suelo y hay que aportar materia orgánica de calidad, un compost maduro, de alta calidad, con un alto contenido de microorganismos en su constitución. Y eso lo aporta una materia orgánica, un compost de alta calidad y bien maduro. En ese caso es mucho mejor que aportar un estiércol, que un estiércol está más fresco, la relación carbono-nitrógeno del estiércol es más baja y por lo tanto aportamos mucho más nitrógeno que carbono y es un carbono más lábil, mucho menos estable y no nos mejora la estructura del suelo ni la aireación del suelo, como es lo que sí podemos lograr al aplicar compost. Pasa lo mismo en el caso de Fusarium oxysporum, la forma especial canariensis. Generalmente las palmeras que están afectadas, en este caso por este hongo, que es otra forma especial, están en zonas urbanas y generalmente está asociado a lugares donde el suelo está compactado o hay avenidas cercanas y ahí ya la solución es un poco más difícil. Ya no podemos trabajar el suelo libremente como en una parcela de una platanera. Con respecto al Fusarium oxysporum, forma especial cubense, que es el hongo que afecta a la platanera, estamos desarrollando una investigación a través de 3 proyectos diferentes. 2 de ellos son MAC, que es el Fruit MAC, y el 40Agri, que son financiados a partir del Fondo FEDER, y el otro proyecto es el proyecto CAIA, que es de la Consejería de Agricultura, que también aporta una buena parte de la financiación. En nuestra investigación lo que hemos estudiado es principalmente la biodiversidad de Fusarium en las plataneras de toda Canarias. Entonces, para ello lo que hemos hecho inicialmente es un relevamiento junto con las
cabildos insulares de cada una de las islas, junto con GMR y junto también con Coplaca. Hemos hecho todo un muestreo tanto en Tenerife, en Gran Canaria, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro. Y para ello, inicialmente, lo que hacemos es trazar una cuadrícula sobre el mapa de cultivo de 500 metros por 500 metros y seleccionamos un número de parcelas representativos de cada zona de producción. Las visitamos, eso generalmente es un trabajo que han hecho los cabildos, GMR o Coplaca, y entonces ahí podemos obtener el dato de la cantidad de parcelas que tienen plantas afectadas. Por ejemplo, en Tenerife, alrededor del 23% de las parcelas visitadas tienen alguna planta enferma dentro de la parcela. Sin embargo, la cantidad de plantas enfermas generalmente es muy baja. Son casos muy esporádicos donde vemos severidades de enfermedad alta. Una vez que tenemos localizadas las parcelas con las plantas enfermas, entonces vamos ya nosotros y hacemos el muestreo de las plantas enfermas. En nuestro caso, lo que hemos hecho es tomar 3 plantas enfermas por cada una de las parcelas y 3 plantas sanas en las mismas parcelas. Por lo tanto, por cada una de las parcelas venimos con 6 plantas. Como decía, 3 enfermas y 3 sanas. A partir de ahí hacemos aislamientos de los hongos filamentosos y nos centramos específicamente en Fusarium. En ese caso se está desarrollando una tesis doctoral que está Patricia Brito desarrollando todo este trabajo y ella, con todos los estudios que ha llevado a cabo, ha podido determinar 10 especies diferentes de Fusarium. Entonces, no tenemos solamente en las plantas al patógeno, o sea, en aquellas plantas que están enfermas, por supuesto, estará Fusarium oxysporum en la forma especial cubense, pero en las plantas enfermas y en las plantas sanas, además, tenemos hongos endófitos, lo que denominamos así, aquellos hongos que viven dentro de las plantas. Y en el caso de la platanera, hemos encontrado 10 especies diferentes. Hoy en día, con las herramientas moleculares, podemos identificar perfectamente cada una de las especies. Por lo tanto, no solamente conocemos al patógeno, sino conocemos aquellos hongos filogenéticamente muy cercanos, pertenecientes al mismo género, o sea, Fusarium. Hay otras especies, como Fusarium zacchari, que por ejemplo es una de las especies que más frecuentemente encontramos tanto en las plataneras sanas como en las plataneras enfermas. Como decía, hay otras especies de Fusarium que habitualmente encontramos dentro de las plataneras. Entonces, el estudio que estamos llevando a cabo no es solamente para determinar cuál es el patógeno predominante en las plataneras de nuestra área de producción, que por supuesto, como decía anteriormente, es la raza subtropical 4 de Fusarium oxysporum, forma especial cubense, sino que también estudiamos todos aquellos otros hongos pertenecientes al mismo género Fusarium que conviven con, o sea, ocupan el mismo nicho que ocupa el patógeno. ¿Por qué es importante esto? Porque esos hongos que no son los patógenos pueden estar actuando de alguna manera o evitando que el patógeno se desarrolle, o en algunos casos hasta inclusive podrían favorecer al patógeno. Pues todo eso justamente es lo que estamos analizando ahora para determinar un poco cuál es el rol que cumplen estos hongos diferentes en especie al patógeno, que es el oxysporum. Dijo que fuera fácil poner lo mejor de nuestra tierra en tu mesa. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en caja7.com.